Buenas tardes. Como creo que ha explicado Leire, hay que distinguir en la cuestión del comunal lo que es el comunal como conjunto de bienes de utilización y propiedad común de la cosmovisión del comunal, de lo comunal. Lo comunal es bastante más complejo que el comunal. El comunal es una parte y lo comunal es el todo. Entender tanto la parte como el todo es complicado, no es fácil y a menudo se encuentran simplificaciones que identifican, por ejemplo, el comunal como una propiedad cooperativa en el sentido moderno, y es eso, pero es muchísimo más, Entonces, yo ya hace muchos años que me he dedicado a intentar aclarar esta cuestión porque lo creía fundamental para la resolución de algunos de los problemas de nuestro tiempo. Es decir, mi interés por el comunal es histórico, es actual, todavía queda algo de comunal, aunque bastante degenerado, pero sobre todo es de futuro. Cuando se ve la situación realmente dramática, en cierta medida, de la economía mundial, la prevalencia de un capitalismo en su peor expresión, que es el de las grandes transnacionales apátridas, entonces resulta que uno dice, bien, ¿cómo se puede resolver este asunto? Hasta ahora, históricamente, ha habido dos modelos o pseudomodelos de solución, que es, por un lado, pues los modelos, digamos, del llamado socialismo real, China, Rusia antes, que hoy no satisfacen a nadie, obviamente, y por otra parte, pues las tendencias socialdemócratas del estado de bienestar con su sistema de limosnas, ayudas a la plebe y todo esto, el pan y circo propio del estado de bienestar socialdemócrata. Esto no resuelve nada y cada vez resuelve menos. Y entonces yo hace ya bastantes años pues me puse a estudiar la cuestión del comunal. Hay bastante publicado, aunque no haya llegado nada a la opinión pública. Hay que decir que el libro de colectivismo agrario en España, que es un libro fundamental, pues este libro se publica ya en 1890, es un libro fundamental de Joaquín Costa. Joaquín Costa da muchísima información. Joaquín Costa es un erudito, un hombre muy erudito de Huesca, aragonés, por tanto, que da mucha información sobre el comunal, cita muchas realidades comunales que entonces eran mucho más importantes que hoy. Y luego viene la escuela de Joaquín Costa, que es la escuela costista de sus discípulos, que son muchos. Entonces, los primeros decenios del siglo XX, pues tenemos muchos textos, yo quizá tenga catalogados 30 o 40 textos, algunos muy interesantes, otros menos, que se ocupan del comunal. Pero hay un momento que esto se corta y no llega a la opinión pública. Por ejemplo, se explica la historia de los pueblos de la península ibérica sin considerar el comunal. Esto es tremendo porque también hemos tenido eruditos, extranjeros, estudiosos, agraristas, es decir, especialistas en cuestiones agrarias, como es David Bachberg, que llega de Canadá y escribe dos libros bastante interesantes y 2 o 3 artículos que estos son recientes, son de hace 40 años, luego se vuelve a su país y lo que dice también cae en el vacío. En el sistema educativo prácticamente no se cita y ni siquiera en la universidad. Hay textos supuestamente muy eruditos que no dicen nada del comunal, nada, absolutamente nada. Un silencio que es tanto más absurdo cuando a día de hoy en el Estado español todavía el 13% de las tierras son comunales. El 13% son 7 millones de hectáreas. Considerando que hoy se cultivan en el Estado español 20 millones de hectáreas, pues es proporcionalmente un tercio. Y esto indica varias cosas. Una es que el sistema educativo nos engaña, nos oculta una parte fundamental de la historia de los pueblos ibéricos y, en segundo lugar, hay que preguntarse por qué lo oculta. Lo oculta porque en el comunal hay respuestas fundamentales a bastante de los problemas de nuestra época, no solamente de tipo económico, sino de tipo político, tipo convivencial, tipo moral, porque el comunal es todo eso. El comunal es una cosmovisión, una interpretación de conjunto de la vida humana y de la forma de organizar la sociedad. Para la cuestión vasca, el comunal pues, es una parte de las instituciones
claves de la economía vasca, como es el comunal con K, el auzolan, por ejemplo, una cuestión que tiene una importancia enorme para mí hoy cuando observamos que las formas de trabajo no libre, especialmente el trabajo asalariado, pues han entrado en una crisis grave. Se publican libros en inglés, que dicen que la Organización Científica del Trabajo, esa cosa, pues hace que las condiciones de trabajo del asalariado, sobre todo en la industria y en los servicios, sean crecientemente insoportables e incluso dramáticas. Entonces yo entiendo que si analizamos los principios del auzolan, podemos encontrar también soluciones a este asunto. No quiero decir que esto ya esté hecho, no quiero decir que este análisis esté hecho. Yo solo lo tengo, pues diría a medias, o incluso, si me permitís, ni a medias, un tercio, pero estoy convencido de que las cosas van por ahí. Es decir, tenemos que buscar una solución al trabajo forzado, al trabajo tremendo por órdenes, y buscar un remedio para que el trabajo vuelva a ser libre, el trabajo productivo. Y en el comunal igual. El comunal incorpora la suma de bienes no solamente agrícolas, esto hay que tenerlo en cuenta, sino también industriales y a menudo artesanales, e incluso de servicios como los que podía haber en el pasado. Muchos hospitales de hace 150 años, muchos mesones eran comunales, dependían del concejo, dependían de la institución concejil, y por lo tanto era un componente decisivo de la economía de aquel tiempo la que tenía las características de comunal. Es verdad que hoy el comunal que tenemos pues, es un comunal degenerado, porque le falta la institución política básica, que es el Baserre, el concejo abierto. Como yo digo, no hay comunal sin concejo. Pero bueno, aunque sea degenerado, es todavía. Lo que es degenerado en cierta medida es. Y entonces ahora se trata de recuperar el comunal, que es lo primero, es decir, cómo podemos lograr que los bienes comunales privatizados durante tanto tiempo, sobre todo a partir de la aplicación de la Ley de Desamortización Civil de 1855, pues puedan ser devueltos a sus propietarios, que son los pueblos, los municipios que fueron expropiados por la fuerza a cambio de cantidades monetarias ridículas. El proceso era: el Estado se apropiaba, primero el Estado español, de estos bienes, y luego los subastaba, y particulares adinerados pues se quedaban con ellos. Es relativamente fácil saber qué bienes fueron comunales y que hoy son fincas, propiedades, y esta cuestión se tiene que plantear de una forma como reclamación. De los bienes industriales y artesanales, pues la cuestión no es así exactamente, porque muchos de ellos han sido cerrados, han sido anulados en beneficio de la industria moderna, pero está ahí la explicación de qué fue lo que sucedió, y en el texto de Rafael Gómez Parra, un autor que se llama La desamortización civil en Navarra, hay una explicación muy cuidadosa, pueblo a pueblo, de qué molinos, de qué fraguas, de qué ferrerías eran comunales, además de las tierras de labor, tierras de pasto, montes, etc. Así pues, en primer lugar, no hay que identificar lo comunal con lo agrario. Hoy sí, pero antes no era así, era todo un modo de vida que incorporaba pues no solamente ferrerías, martinetes para trabajar el cobre, sistemas herrerías, lagares, hornos. Por ejemplo, eran muy interesantes los hornos de cocción comunal del pan en las aldeas. Yo no sé aquí en el País Vasco cómo se decían, pero en Castilla se decían hornos de polla. Hornos de polla eran aquellos que los vecinos alimentaban por turnos rotativamente para la leña, y se encargaban de su limpieza y encendido, y luego entonces pues la gente iba allí a cocer el pan, a cocer la magdalena, los bollos y tal. Y esto funcionaba perfectamente y ahorraba muchísimo trabajo. Una característica del comunal es que ahorra mucho trabajo, porque como se hacía rotativamente, pues a cada vecino le podía tocar cada muchas semanas el asunto, y mientras tanto pues simplemente era un beneficiado del trabajo de los demás, y cuando le llegaba el momento pues era el que aportaba el trabajo. El trabajo comunitario es un trabajo no solamente satisfactorio porque se hace junto con los vecinos, junto con la familia extensa, sino también satisfactorio porque es libre, es un trabajo libre, y al mismo tiempo porque va unido a la fiesta. No hay trabajo sin fiesta. Aquí se dice auzolan, en Castilla se decía hacendera, en el país leonés se dice facendera, y en cada territorio, en País Valenciano se dice tornallón. Había una interpretación del trabajo libre cooperativo por ayuda mutua que tenía una
importancia enorme. Ahora no nos podemos dar cuenta de cómo esto reducía el tiempo de trabajo necesario y hacía que la gente tuviera tiempo libre pues, para sus ocios particulares, para la fiesta, para la interacción relacional con los vecinos, para la familia, para la vida íntima, todo esto. Y esto es lo comunal. Lo comunal incluye, por ejemplo, una idea de la fiesta comunal, la fiesta de la comunidad. Esto ahora se está perdiendo, desgraciadamente ya queda muy poquito, y ha sido sustituido por la fiesta en el cual la fiesta es mercancía, hay que pagar una entrada y entonces el sujeto es un espectador. La fiesta comunal es una en la cual el espectador es al mismo tiempo actuante, prepara la fiesta, interviene en ella y por lo tanto no hay esta separación y no es una mercancía que se compra por una cantidad de dinero. Esto lo hace particularmente satisfactoria y es un modelo de fiesta diferente en donde el sujeto hace la fiesta y no como sucede hoy que el sujeto solamente observa la fiesta, no participa en ella más que como, bueno, como elemento secundario, ¿no? Se podían decir muchas más cuestiones sobre esto, pero ahora quería señalar algunas cuestiones de lo que he ido haciendo en una larga trayectoria ya pues, de investigación de estos asuntos, siempre con una idea fija de comprender el pasado, naturalmente, de la manera más objetiva, pero también usar esta comprensión del pasado para resolver los problemas del presente y futuro. Me satisface mucho el libro este de una politóloga, historiadora estadounidense, todavía vive, es una mujer relativamente joven que se llama Dana Nelson. Ella hizo un estudio de las costumbres comunitarias en Estados Unidos en el siglo XIX. Entonces parte de Tocqueville, Alexis de Tocqueville, en su famoso libro La democracia en América. Tocqueville dice que en el este de Estados Unidos las colonias se gobernaban por sistemas de asamblea, asamblea con responsabilidades, asamblea con deberes, y entonces allí había unas costumbres comunitarias. El texto es muy curioso porque ella hace investigaciones bastante profundas, bastante complejas, pero solo existía en inglés. Entonces, a petición de amigos de Iberoamérica, pues nosotros lo tradujimos y nosotros lo editamos y ahora pues estamos contentos. Le hicimos un prólogo, un amigo mío que es Esteban Vidal y yo, sobre todo él, y explicamos cosas. Si aquí se ve desde allí, pues aquí observáis cómo se construía una casa comunitariamente, ¿no? Entonces iba una cantidad de personas, aquí se puede contar con un poquito de paciencia 50 personas o quizá alguna más, y entonces construían los fundamentos, los elementos básicos de la casa para luego ir cubriendo el tejado, cubriendo las paredes y tal. Eso hacía que la vivienda no fuera un problema hoy. Sin embargo, en la sociedad actual, pues la vivienda es un problema enorme, es un problema que hace que la gente viva endeudada con las hipotecas el resto de su vida. Entonces no se hacía de golpe, sino ahora trabajamos un ratito, dentro de un mes otro ratito, y en 3 o 4 años pues se tenía acabada o semiacabada la casa. Sería muy interesante que alguna vez aquí en los pueblos de la península ibérica se investigara esta misma cuestión. Luego he ido haciendo estudios, pues un poco según me los iba pidiendo la gente, de una manera desordenada. Por ejemplo, esto es sobre el común en Cataluña. En Cataluña pues era un lugar donde decían allí que no había habido comunal, una barbaridad enorme, ¿no? Entonces, pues cuando nos conocimos, David Algarra y yo, pues yo le animé a hacer un estudio sobre el comunal en Cataluña y él lo hizo, tardó tiempo y lo hizo la versión en catalán. Luego después una editorial le propuso que lo pasara al castellano y yo naturalmente he traído la versión en castellano, pero existe una versión en catalán. Es un estudio muy interesante, tiene un pequeño prólogo mío y aquí está ligeramente ampliada porque, como él dijo, desde que hice la versión en catalán hasta esta, pues he aprendido más cosas y las incorporo. Luego, pues diría también, en Galicia me pasó igual, este texto chiquitito, pues fue casi una apuesta. Fui yo a hacer allí una charla hace ya 9 años y alguien me dijo, bueno, eso del comunal es muy interesante, como ellos dicen, los montes veciñais en má común, ¿tú serías capaz de escribir sobre eso? Bueno, pues si me pongo, sí, ¿por qué no? A mí me gusta escribir. Y entonces pues dijeron, vale, tú lo haces en castellano y nosotros te lo traducimos, y aquí está el libro. Es un libro precioso, en la foto técnicamente digo, me gusta mucho, que ha sido muy leído en Galicia y, bueno, siempre hay gente que me dice, esto es gallego reintegrado, es decir, no es gallego de la Junta, sino es gallego yendo a las raíces de la lengua gallega.
y incluso gente allí de Galicia pues tiene dificultades para leerlo, no sé por qué, no lo entiendo mucho, ¿no? Y siempre hay gente que me dice, ¿habría alguna versión en castellano? Pues no, no la hay, no vamos a hacer versión en castellano, eso está claro, ¿no? Y así he seguido, siempre pues a petición de la gente que se acercaba. A mí me gusta siempre pues, si se me pide algo, pues hacerlo, ¿no? Y también sucedió lo mismo aquí en Euskal Herria con Navarralde, cuando se me dijo que si yo estaría disponible para hacer un estudio del Foro General de Navarra. Pues sí, yo había hecho ya algunos estudios de foros castellanos y me puse y aquí se editó. En realidad esto es un texto que recoge una jornada que se hizo al respecto y son 10 personas, somos 10 personas. El que se hagan estos estudios es debido a que el asunto es complicado. Los orígenes del comunal son complejos, la evolución del comunal es muy compleja y la situación actual es compleja. Se puede simplificar diciendo que son unos bienes comunitarios que son en realidad propiedad común de los vecinos de un municipio. O sea, podríamos decir que la definición más simplificada. Pero eso no es así, porque hay los estudiosos que dicen no hay comunal sin una cosmovisión del mundo en donde la comunalidad prospere. Porque claro, si digamos en un municipio, aunque hay comunal objetivamente, la relación entre los vecinos es mala, muy negativa, la gente está enfrentada, no hay acuerdos, no hay convivencia, pues entonces el comunal no se puede explotar y se quedaría ahí reducido a una realidad pues inoperante. Así pues, el comunal podemos decir que solo existe a partir de, pero con su existencia crea una nueva forma, un modelo nuevo de convivencia. Y eso es interesante porque necesitamos resocializar al individuo. La sociedad actual es una sociedad del enfrentamiento, del conflicto interpersonal y el pensamiento comunitario nos permite dar un paso en la comunalización, que también se puede decir resocialización o hermanamiento. En castellano hay una palabra muy bonita que es el hermanamiento, pero no en el sentido del pueblo de no sé dónde está hermanado con no sé qué país, de no sé qué pueblo, no. Significa en el sentido de crear unas relaciones fraternales. Y para esto lo que se necesita es tener mucho en común. Unos bienes compartidos son una buena base y al mismo tiempo unos trabajos compartidos, unos sistemas comunitarios, unas fiestas compartidas, unas costumbres de crianza compartidas como es la cholorra y otras cuestiones así. Entonces esto crea una sociedad y un sujeto distinto del actual. No quiere decir que sea un sujeto perfecto porque la imperfección no forma parte de las posibilidades del humano. El humano siempre es imperfecto, es conflictivo, es bipartido y eso mientras exista la humanidad y mientras exista la persona será así, pero desde luego muchísimo mejor que lo actual es. En la sociedad comunal no todo era comunal, la propiedad de la casa, la propiedad de la familia extensa era fundamental, quizá era tan importante lo que cada familia, cada casa tenía como los bienes comunales en sí. Luego estaba además los bienes de sociedades, gente que hacía en común una cuestión y la ponía, y entonces quien ponía el trabajo pues era el propietario de facto, quien hacía algo con su trabajo, si eran 4 o 5 vecinos, pues por ejemplo una ferrería la hacían entre 3, 4 o 5 vecinos, pues eran para ellos, ¿no? Es decir, el fundamento de la propiedad particularizada era el trabajo. He tomado del libro de Escaldunac de Manuel de Lecuona las palabras que según él se utilizaban para las dos formas fundamentales de bienes en la sociedad comunal, que es para los bienes de la casa él los califica de Basterrac y para las tierras comunales de Ri-Lurrac. Esto, pues también, aunque estos nombres no estaban en Castilla, pero allí también había una propiedad particular, una propiedad de la familia extensa, generalmente, o en algunas cosas de la familia nuclear, según, y luego todo lo demás. Todo lo demás no eran las tierras de inferior calidad, no, muchas partes de las tierras de mejor calidad, tierras agrícolas, eran comunales. Y se distribuían entre el vecindario por sistema de suertes. Las suertes eran, pues suertes, lo que significa eso, se sorteaban y cada cierto tiempo se distribuían y entonces luego se explotaban. Parece ser que en un pasado anterior, os estoy hablando de algo que todavía se hace, yo lo he visto en la provincia de Segovia, lo he visto en Navarra, lo he visto en muchos sitios, incluso he asistido a este sorteo de suertes.
Pero anteriormente no era así, no había una distribución de las suertes entre familias, no. Lo que había era un trabajo en común y una distribución en común de los frutos, es decir, de las cosechas. Es decir, hay algunas descripciones muy interesantes en Zamora, en Asturias, y entonces la gente trabajaba en común, el comunal se distribuía, se formaba a lo mejor una cuadrilla de 200 personas, hombres y mujeres, que trabajaban en esa parte de la tierra, y luego se distribuía entre el vecindario, ¿no? La distribución se podía hacer de dos maneras, esto es muy importante porque esto nos remite a realidades decisivas. Se podía hacer según el trabajo aportado, es decir, según el criterio de justicia, tanto has aportado, tanto recibes, o bien se podía hacer según el criterio de las necesidades. Es decir, se veía qué necesidades tenía cada una de las familias o personas de la comunidad rural, y entonces se distribuía, por ejemplo, centeno. Era bastante común, yo he estudiado varias veces y siempre ponían centeno, ¿no? Bueno, en un clima más frío que el actual, pues el centeno era el cereal adecuado, ¿no? Además tiene más rendimiento que el trigo, pues nada, el centeno. Y entonces esta distribución no se hacía por medio de criterios de justicia conmutativa, es decir, tanto has dado de tu trabajo, tanto recibes, sino se hacía por un criterio de amor. Era un criterio de desequilibrio en el cual quien necesitaba menos recibía menos y quien necesitaba más recibía más. Esto en realidad es el espíritu verdadero del comunal. El comunal ha sufrido varias etapas a lo largo de su historia. A partir del siglo XIII-XIV entra en la fase descendente. Se crea en la Revolución antomedieval con el movimiento Bagauda, tiene aproximadamente 5 siglos de esplendor, más o menos hasta el siglo X, y luego ya empieza a decaer lentamente. Entonces los criterios van cambiando y lo que es un criterio de trabajamos en común y aportamos, a cada cual lo que necesita, trabajamos en común, pero cada cual recibe según lo que ha aportado. Entonces esto exigía además llevar una especie de contabilidad de horas de trabajo, trabajo simple, trabajo compuesto, trabajo con herramientas, trabajo sin herramientas, que hacía que se distribuyera de esa manera. Y podéis entender que las sociedades que distribuían según principios de justicia, entonces estas serán sociedades menos eficaces, en las cuales los criterios de fraternidad y hermandad habían cedido. Hay algunos textos de Kant, el famoso filósofo alemán que trata esta cuestión. Bueno, a mí Kant pues tampoco es que me caiga muy simpático, ¿no? Porque el tío lo copiaba todo y nunca decía dónde lo había copiado, ¿no? Copió la filosofía estoica y otras cosas así, y nunca decía las fuentes, ¿no? Para dárselas de original. Pero él tiene un hallazgo muy importante que está en relación con el comunal, que es lo siguiente. Dice, actualmente en las sociedades europeas lo que predomina es el principio de la justicia conmutativa y también de la justicia distributiva. Dice, pero esto refleja una forma inferior de relación social y una forma inferior de sujeto, porque si establecemos un criterio de amor, entonces no puede ser así. No puede ser que una persona que a lo mejor no lo necesita reciba más, porque ahí también se crea un principio de propiedad concentrada, de propiedad privada. Y hace una reflexión interesante que yo recojo en uno de mis libros y la desarrollo. Quizá esto es demasiado complejo o demasiado tal, pero yo os hago ver que una institución básica como es la familia, que se guía por criterios de amor y no por criterios de beneficio, no se establece el criterio de recibes tanto como trabajas, porque, por ejemplo, los niños no rinden nada y sin embargo se les da todo. Las personas enfermas no rinden nada y se les da todo. Las personas sanas de la familia rinden mucho y a lo mejor reciben poco. Es decir, ahí hay un criterio de distribución desigual. Pero para que haya una distribución desigual tiene que haber una sociedad donde el elemento moral y el elemento político se haya elevado a un grado superior, ¿no? Y si hay mucho lío en la sociedad, para evitarnos conflictos, pues retrocedemos un paso y nos basamos en el principio de justicia. Ya está. Como cada cual recibe tanto como da, pues nos evitamos líos, ¿no? Pero eso al mismo tiempo es un retroceso, y en aquellos lugares donde se dio, pues la gente era consciente que era una sociedad inferior. El comunal del futuro, pues sería mejor que empezásemos partiendo de criterios de justicia. En general, nosotros somos personas bastante degradadas moralmente, y entonces pues sería difícil, ¿no?, que aceptásemos estos criterios de desigualdad.
Y luego después, cuando ya se hubiera alcanzado un nivel justo o un nivel bueno, adecuado, de rectitud, de calidad, entonces podríamos pasar al elemento distributivo a partir de los criterios de puro necesidad, es decir, recibe más el que tiene más necesidad y menos el que tiene menos necesidad, con independencia de lo que haya aportado al fondo común. Esto nos lleva, y esto es así, hay que decirlo, ¿no? Pues a los orígenes del comunal. Si alguien está interesado, yo hice un curso hace un par de meses que se llama Curso Básico sobre el Comunal. Es un curso de 7 horas, un curso online, se puede pedir, si buscáis por ahí se puede pedir. Entonces, si alguien está interesado, pues luego me lo dice y yo le doy mi tarjeta y le digo la manera de buscarlo. Entonces, este curso nos lleva a los criterios que regulan la creación de la sociedad comunal a partir de los cambios revolucionarios de la Alta Edad Media, que están basados en la creación de una sociedad donde los elementos de hermandad, fraternidad y vida compartida en común sean importantes. Entonces, las aldeas rurales, todo eran aldeas, no había prácticamente ciudades, entonces se regían por los criterios del afecto mutuo. Entonces, estos criterios del afecto mutuo, lo cierto y verdadero es que están tomados de un libro del Nuevo Testamento, que son los Hechos de los Apóstoles, que son los que rigen los criterios del comunal, tanto en la distribución de bienes como en el establecimiento de la asamblea o basarre en el caso de Euskal Herria. Esto no lo digo yo, ya hubo estudiosos del siglo XIX como Rafael Altamira, que era pues un intelectual progresista, agrarista, porque él estudiaba las cuestiones agrarias, que él ya dijo que la existencia del comunal solo podía explicarse a partir de la cosmovisión cristiana, en el sentido cristiana revolucionaria. Y esto es así. Quienes han intentado no ver esto, pues no han sido capaces de encontrar el origen del comunal, ¿no? Porque es una institución extraña. Hay gente que dice, es que no sé qué parte del mundo hay comunal. Un momento, no se puede confundir el comunal con bienes de uso común. Los bienes de uso común son los que alguna autoridad los posee y deja que la gente los utilice. Pero el comunal es aquella situación en la cual es la propia gente la que es, digamos, propietaria colectiva de esos bienes poseídos. Hay una diferencia sustancial, ¿no? Por ejemplo, en el mundo romano, que el derecho romano es incompatible con el comunal, pues los bienes que se llamaban públicos, el mundo romano solo conocía 3 tipos de sociedad, se llamaban publicum, la propiedad estatal, privatum, que era la propiedad privada, y sacrum, que era la propiedad de los templos paganos, si nos referimos al siglo I, a la época de Augusto. Pues bueno, había muchas tierras que, siendo del Estado romano, pues se permitía, se autorizaba, se dejaba que la gente las utilizara de una manera comunal, entre comillas, pero eso no era comunal, porque la gestión, las decisiones, lo que se hacía y lo que no se hacía, no lo decidía los usuarios, sino lo decidía la autoridad correspondiente, en general un funcionario o un grupo de funcionarios del Estado romano situados en la villa cabecera del territorio correspondiente. Por lo tanto, hay que aquí hilar fino y no dejarse, digamos, confundir por las apariencias, ¿no? Cuando se estudia las sociedades comunitarias, pues siempre gente malévola de las instituciones educativas dicen que eran poco eficaces productivamente, y esto pues no es verdad, esto no es verdad, ¿no? Hay muchos elementos que lo niegan y que nos indican que el trabajo libre, cuando se realiza en los trabajos comunitarios, en los trabajos familiares, en los trabajos de las sociedades eran importantes, había libertad. Lo que luego el liberalismo denominó libertad de industria y comercio, eso existía desde la Alta Edad Media. O sea, por ejemplo, cualquiera podía poner un molino, o cualquiera podía poner una sierra de agua, o cosas así, ¿no? Podía poner un martinete para trabajar el cobre, un sistema de mazos, ¿no? Entonces, cuando se estudia esta cuestión se ve que los rendimientos del trabajo eran altos, ¿no? Y eso explica que el tiempo de trabajo era limitado. Se ha llegado a la conclusión que el tiempo de fiesta en estas sociedades eran 5 meses al año, distribuidos de una determinada manera. Y esto se ha mantenido hasta muy recientemente. Yo mismo
Cuando mi madre vivía, pues yo tenía la costumbre de hacer muchas preguntas a mi madre, también a mi padre, sobre estas cosas, porque ellos habían nacido en aldeas castellanas relativamente alejadas y habían sido itinerantes de unas aldeas a otras. Les hacía muchas preguntas sobre los rendimientos del cereal, sobre las formas de hacer el trabajo, sobre el horno de pollas, sobre... Por ejemplo, también hicieron un sistema para luz eléctrica a partir de una dinamo en un río que había, y me daba cuenta que lo que ellos se referían eran unos rendimientos del trabajo elevados, ¿no? Pero había otra característica más, que el trabajo que entonces se hacía, estoy hablando pues, de hace, incluso después de la Guerra Civil, era importante, era fuerte, y al mismo tiempo el trabajo que ellos hacían era un trabajo satisfactorio. Ellos nunca se quejaban, podían reconocer que era duro físicamente, a lo mejor cortar leña con hacha o alguna cuestión de estas, pero esa dureza estaba siempre atemperada por las buenas relaciones entre las personas, el ambiente de alegría, la fiesta. Era bastante común, por ejemplo, que los trabajos acabaran allí en Castilla tocando el rabel. Ya sabéis, este violín rústico, se dice que San Millán, el patrón de Castilla, fue el primer rabelista, ¿no? Entonces, cuando se acababa el trabajo, pues se sacaba el rabel, se sacaba la pandereta, y entonces se hacía fiesta, y otros instrumentos más que variaban mucho, por ejemplo, la zanfoña, es un instrumento muy complejo, aunque a mí no me queda claro, o también el arpa, la cítara. Hay algunos documentos, incluso del siglo XII y XIII, que hablan de las personas que tocaban la cítara, el arpa, que eran más bien mujeres, ¿no?, las que tocaban la cítara. Entonces, pues era toda otra manera distinta, y yo tengo muchas conversaciones con mi familia, a veces con mis tíos también, iba anotando lo que me decían, yo sacaba un folio, iba anotando, ¿no?, y luego ponía la fecha del momento, y bueno, pues esos papeles ahora no los quiero mirar porque tienen una gran carga emocional para mí, pero fue a partir de estas conversaciones durante años y años, repetidas una y otra vez, porque para yo estar seguro de que no podía haber una mistificación por el tiempo transcurrido o por impresiones subjetivas, si hacía unas preguntas tal como el día de hoy, esas mismas preguntas ligeramente variadas las volvía a repetir a lo mejor dentro de 8 meses, y luego comparaba. Yo no lo decía, pero luego cogía el texto y decía, vamos a ver si me han dado las mismas respuestas, ¿no? Y si era así, entonces yo estaba seguro, es decir, si durante 2 o 3 años a una misma pregunta se me daba una respuesta similar, entonces esto era que las cosas eran así. Recuerdo una vez que me creó un problema cuando ellos, tanto mi padre como mi madre, coincidían en los altos rendimientos del cereal, en lo que son las tierras altas de Castilla, que hace mucho frío, es el límite del cultivo del trigo, más arriba no se puede ir porque el tiempo sin heladas no es suficiente para la germinación del cereal. Y entonces ellos me daban unos rendimientos excesivamente altos que estaban en contra de lo que enseña la ciencia agronómica actual. Yo siempre he sido muy aficionado a los libros de agricultura, los leía, hablaba con los agricultores, siempre les decía, no, eso no puede ser, tenéis que estar equivocados, esos rendimientos no son posibles, ¿no? Y entonces, pues durante años hubo ahí un peloteo entre mi familia y yo, en que yo les negaba lo que ellos me decían y me volvían a decir. Hasta que una vez, de una manera casual, alguien me enseñó un documento en un territorio parecido al de donde era mi familia, donde decía exactamente eso mismo, alguien que a mediados del siglo XVIII, siempre un erudito local, me parece que era un boticario o algo así, había ido anotando los rendimientos del cereal y eran exactamente como decía mi familia, ¿no? Esto me indignó mucho porque entonces resultaba que la ciencia agronómica y todas estas tabarras y tonterías me había enfrentado con mi familia, y yo había creído más a los listillos escribelibros que a lo que eran mi familia, ¿no? Y esto hizo que la confianza en la intelectualidad y en toda esta gente se quebrara mucho, ¿no? A partir de ese momento empecé a confiar más en los saberes de la gente común que en los saberes de los libros. Otro elemento decisivo del comunal es la cultura popular. La cultura popular es el conjunto de saberes que son de tipo práctico y experiencial, y entonces se basa en la sabiduría milenaria acumulada por la gente común. Esa gente puede ser alfabeta o analfabeta, puede haber leído un libro o no haber leído ninguno, puede haber ido a la escuela o no haber ido a la escuela, pero ellos acumulan un montón de saberes de un montón de cuestiones, y es muy interesante esto porque es una sabiduría distinta de la que hoy nos enseñan en un mundo que es el mundo anticomunitario,
por excelencia porque está basado en la propiedad privada concentrada, en la propiedad estatal, en la propiedad de las grandes corporaciones, en cosas que incluso dan un poco de miedo e intimidan. Entonces la cultura popular es una realidad diferenciada. Dices cultura popular, la gente se imagina pues alguien tocando la guitarra o cosas así, no, eso es verdad, ¿no? La cultura popular sobre construcción de casas es magnífica. Hay un libro por ahí que dice, esto es la arquitectura sin arquitectos, y la arquitectura sin arquitectos incluía un montón de saberes decisivos que hacían más sencilla la construcción de una casa. Igual era una agricultura popular que tenía muchos aciertos porque lo que yo os he contado antes, cuando yo a algunos agrónomos con los que me trato les digo, imaginaos, y entonces explico las condiciones, tipo de suelo, tipo de clima, pluviosidad, en donde se ha desenvuelto pues, mis antecedentes durante siglos o milenios. Y generalmente dicen, no, allí no se puede, el trigo no puede darse, ¿no? Les digo, tiempo de heladas, no sé qué, no sé cuántos. Y digo, ¿cómo que no puede darse? Entonces allí, ¿qué comían? ¿Cortezas de los árboles? Claro que puede darse. Habían descubierto unos sistemas relativamente sencillos, pero que yo, ofuscado por la falsa sabiduría académica, tardé muchos años en comprender. Cuando estaban delante de mis ojos, era lo que yo había visto de niño, pero no los entendía porque yo me había olvidado de una cuestión decisiva, que era la sabiduría popular. Entonces, esta sabiduría incluye también el mundo de lo relacional, el mundo de la medicina, por ejemplo, tan importante. Hoy que tenemos crisis sanitarias tan fuertes, pues había unos sistemas curativos, autocurativos, que permitían a la gente con procedimientos sencillos resolver muchas de las enfermedades y dolencias. No digo todas, no quiero decir esta cuestión, ¿no? Hoy la sabiduría popular es denostada y se la dejan en un museo, tú vas allí y te dicen, pues hacían esto, hacían lo otro, y siempre de una manera paternalista y condescendiente, ¿no? Pero también sucede que vivimos hoy en una situación en la cual la sabiduría erudita, la sabiduría de los multititulados universitarios, de la gente que, de los tecnócratas de batas blancas, pues empieza a crujir, empieza a funcionar mal. Quizá había que echar una mirada a la sabiduría popular. Así que, en el sentido de recuperar lo comunal, os pido que cuando habléis con gente normal, gente de la calle, gente, lo veáis de una manera como alguien que tiene cosas que enseñar y no solamente cosas que aprender, que no tiene por qué leer libros, no necesariamente hay que leer libros, hay una sabiduría profunda. ¿Cómo se puede aprender, por ejemplo, a tratar bien a los demás? No hay ningún libro que te lo pueda enseñar, es un aprendizaje experiencial. Los criterios morales se han perdido porque la moralidad o es popular o no es. Yo la verdad es que me metí en un fregado de escribir un libro de ética y bueno, pues me arrepentí luego, porque como un libro de ética no tiene mucho sentido, pero como siempre me lo propusieron unos amigos y dije, bueno, vale, pues voy a escribir un capítulo y éramos 5 y eso es. El libro ha funcionado muy mal, como era lógico, ¿no? Porque, primero, porque hoy a la gente no le interesa la ética y en segundo lugar, la ética es una práctica, es como la agricultura es una práctica, la medicina es una práctica y la convivencia es otra. Entonces, tenemos que iluminar una sociedad en decadencia sobre estos criterios de la sabiduría popular. También tengo que decir que lo comunal es todo este conjunto, pero claro, lo comunal no puede concebirse a partir de las estructuras actuales. Las estructuras actuales, por ejemplo, en la agricultura estamos sometidos a la política agraria común. Si alguien aquí hace agricultura, la política agraria común es un horror, ¿no? En primer lugar, al pequeño agricultor, al pequeño ganadero, le priva de su propiedad. Es un sistema de expropiación estatista, ¿no? Le echan tantas leyes, tantos reglamentos, tantas normas, tantas historietas, que ¿dónde queda el derecho de propiedad? El derecho de propiedad es necesario, es un fundamento de la libertad del individuo y la libertad del grupo familiar. Quien lo tenga o quien lo quiera tener exige la propiedad. Lo que está mal es la propiedad concentrada, la propiedad de las transnacionales, la propiedad de las empresas estatales, todo esto es negativo. Entonces, ahora asistimos a un proceso desvergonzado y descarado de expropiación del pequeño agricultor, incluso del pequeño industrial, del pequeño comerciante, que tenemos que saber contestar. De la misma manera que la legislación del Estado español expropió el comunal. El sistema era muy simple y muy brutal. La ley de 1855 se decía, bueno, pues irán pueblo por pueblo unos funcionarios del Estado diciendo qué parte de las tierras comunales
van a ser expropiadas. Y entonces esta gente aparecía allí acompañada de la Guardia Civil. La Guardia Civil se había creado en 1844 para poder llevar adelante el proceso expropiador, porque los intentos anteriores, por ejemplo la ley de 1813, no habían funcionado porque no había un aparato coercitivo suficientemente importante. Obviamente la gente se defendía y entonces llegaban los funcionarios y podía pasar de todo, desde que se les disparaba con escopetas, se les quemaba la casa. Yo de todo esto hay testimonios, ¿no? Recuerdo en un pueblo, se armó un tiroteo tremendo y toda la gente que participó en el tiroteo, algunos los ahorcaron y otros los mandaron a Filipinas en una cuerda de presos, y de Filipinas no volvía nadie. La condena a ir a Filipinas en los tiempos de la colonia allí pues era la condena a muerte, incluso algo peor que la muerte. Y entonces todo esto se resolvía, pues se aparecían destacamentos de la Guardia Civil y entonces se llevaba a cabo la primera fase del proyecto expropiador, que era la determinación de qué tierras o qué parajes, en qué parcelas o en qué trozos se los quedaba el Estado. Eso se escrituraba como propiedad, lo que ellos llamaban bienes nacionales, y luego se dejaba pasar un tiempo y se sacaban en pública subasta. La subasta no se hacía en la aldea o en el pueblo donde se había hecho el expolio, sino que se hacía o en la capital de la provincia o en algún lugar parecido, ¿no?, más grande, y allí pues era una subasta normal y corriente, se sacaba, se aparecía allí un funcionario y iba leyendo las características de la tierra, se medía en fanegas o en la unidad que fuera, por ejemplo en el País Valenciano en taullas, por ejemplo, que es la unidad de medida, y en otros, y entonces pues era el sistema de mejor postor el que pujaba más por ello. En reales, generalmente se hacía en reales, pues se quedaba con esa tierra, inmediatamente se escrituraba y así se acababa todo, ¿no? Luego había muchos conflictos, muchas tensiones, y entonces estas tensiones pues originaban un estado de inestabilidad permanente en el mundo rural. Por eso hay un momento que gente inteligente pero muy reaccionaria como Joaquín Costa dijo: ¿qué pasa? Como la impresión que tiene la población rural, que era el 85%, el 90%, es que el Estado es expoliador y es su enemigo, entonces cuando hay guerras, por ejemplo en Marruecos, en Cuba, en Filipinas, no lucha, porque no va a luchar por el enemigo número uno, que es el Estado. Entonces hay que buscar una especie de pacificación de las comunidades rurales para producir soldados de eficacia. Entonces Joaquín Costa presenta al gobierno de la época, al gobierno de Madrid, un proyecto de extinguir la expropiación del comunal. El argumento suyo era sencillo: si queremos nacionalizar a las masas, este era el argumento que se usaba, nacionalizar a las masas, es decir, que la gente estuviera orgullosa o por lo menos no muy asqueada por llamarse ciudadano español, pues entonces tenía que ver al Estado y por lo tanto al Ejército y a la Guardia Civil como benévolo, ¿no? Como alguien que iba allí a robarle todo, ¿no? Entonces él propuso que se eliminara la aplicación de la ley de 1855, ¿no? Al principio no se hizo caso, pero luego, curiosamente, el general Primo de Rivera, en 1926, ya dejó sin aplicación. La ley de 1855 nunca se ha derogado y, que yo sepa, está sin derogar, pero ya se dictó un decreto del gobierno del general Primo de Rivera por el cual ya no se aplicaría más. Pero bueno, esto no fue muy importante, primero porque ya se había repartido toda la parte sustanciosa de la tierra, y en segundo lugar porque con otras leyes de muy diversa naturaleza, pues leyes dictadas incluso municipales o expropiaciones de hecho, pues se ha seguido particularizando el comunal hasta el día de hoy. Hoy se hace a través de las eólicas, daros cuenta de lo tremendo que es esto, ¿no? Las eólicas, pues en Navarra, por ejemplo, y en Galicia están llevando adelante uno de los peores proyectos de expropiación, particularización del comunal, además con una cuestión que es de una caradura enorme, que es unas tierras se cogen y se dice, pues esto es propiedad del ayuntamiento, y entonces el ayuntamiento firma un contrato de venta o un contrato de arrendamiento, según los casos, con alguna de las grandes empresas de poner molinillos, y entonces se ponen allí los molinillos, ¿no? Que yo sepa, en Galicia esto está suscitando una resistencia muy fuerte, ya lleva tiempo, ya lleva años esto, pero parece que en Navarra pronto empezará. Las tierras municipales no son bienes comunales. Los bienes comunales se definen por aquellos que son regidos por una junta o asamblea del vecindario. Si no, esa junta no existe, no se pueden calificar de comunales. Pero sucede que con el abandono del campo en los años 60 y la descalificación de todo lo rural, pues muchos comunales quedaron sin uso, y entonces los ayuntamientos empezaron a considerarlos como propiedad suya,
En realidad no están en el catastro como propiedad municipal, pero los usa el ayuntamiento, ¿no? Entonces ahora ya con la crisis del año pasado, pues hay sectores de gente joven que quiere volver al campo y piensan que si van a un sitio y se avecinan en un sitio, se hacen vecinos, entonces podrían con más eficacia sacar adelante su vida como nuevos rurales, que si hay comunal que si no lo hay, lo cual es de sentido común porque el comunal les proporciona pues quizá un reparto de suertes, leña, sacar madera, hacer a lo mejor un sitio para extraer piedra, un lugar donde sacar a pastar gratuitamente el ganado, si tienen ganado, por ejemplo, si tienen unas cabras, y todo esto ha hecho que en los últimos 2 años, sobre todo en el año pasado, se ha producido un fenómeno de búsqueda y revalorización del comunal. Tanto es así que nosotros, alguna gente hemos hecho un equipo de comunal, nos hemos hecho un blog que se llama Recuperar el Comunal, creo, y entonces estamos en ello. Estamos ahí trabajando, ya hicimos un encuentro sobre el comunal en Semana Santa, en Ciordi, en Navarra, y queremos seguir pues aportando una solución a los problemas del comunal, tanto localización de bienes comunales, y queremos llegar a un paso más, que es un paso fantástico pero necesario. Fantástico quiere decir fantasioso, no porque sea estupendo, que es presentar en un tiempo una demanda total al Estado español para que devuelva todos los bienes que expolió, que robó, que se quedó ilegítimamente, incluso sus propios términos jurídicos, con la ley de 1855. Hubo más expropiaciones, pero es que las leyes anteriores son muy difíciles de localizar jurídicamente. Entonces la idea nuestra es sencilla, considerar qué fue lo expropiado, ver qué valor eso puede tener hoy en términos de euros actuales y entonces hacer una demanda absoluta al Estado para que lo devuelva a cada comunidad, a esa comunidad rural, pues en la parte que le corresponda, según la extensión de las tierras, se localice también todos los sistemas industriales y artesanales que fueron expropiados. Esto sabemos que muy difícilmente podrá realizarse, pero al menos queremos hacerlo para hacer que el asunto resulte visible, gráficamente visible, porque el capitalismo tuvo en la destrucción del comunal su elemento decisivo. Por eso quienes dicen que el capitalismo se ha expandido de una manera natural se equivocan totalmente. Es decir, el capitalismo surge de un acto de fuerza del Estado. Es el Estado el que, a través de la intervención de estatal y de la Guardia Civil y de otros cuerpos represivos, hace que una serie de terrenos y de bienes pasen a manos privadas y entonces a partir de ahí se empiece la acumulación capitalista y a la vez estas personas que se quedan sin posibilidades de vida porque el comunal desaparece, pues entonces tengan que contratarse bien como semiproletarios o como proletarios, abandonar el campo, ir a las ciudades, ir a las minas, y entonces este es el proceso inicial. Por ejemplo, sin destruir el comunal no se hubiera podido construir la industria textil moderna. La industria textil moderna, todos los estudiosos de la industrialización dicen que es la base de la industria moderna, ¿no? La industria textil es la primera industria moderna, luego viene ya la industria metalúrgica, la industria química, como por etapas, ¿no? Lo primero que había que hacer para esto es eliminar la posibilidad de que muchos sectores de la población rural tuvieran acceso al bien básico decisivo que era la lana. La lana, al no tener acceso a la lana porque no había tierras comunales donde poner a pastar, pues llevaba a la gente a tener que comprar tejidos fabricados, en el caso del Estado español, pues en Cataluña, que es donde se concentró la industria textil. También había un poco de industria textil en la provincia de Salamanca, en Béjar y en algunos pueblos de Burgos. Y esto hizo que ahí se originara una acumulación primitiva, una acumulación fuerte, que creó toda una burguesía industrial que no hubiera podido existir sin este requisito. En aquellos sitios donde por circunstancias X no se expropiaron los terrenos comunales de pasto, porque estuvieran muy alejados, porque incluso se sacaran a subasta y no hubiera nadie que los quisiera comprar, alejados de caminos, en lugares inhóspitos, entonces pues la gente, cuando se fueron los que hacían, los funcionarios que hacían el señalamiento de a dónde se tenía que eliminar el comunal y convertirlo en propiedad particular, pues volvieran a tener sus ganados, y entonces aquí no había mercado para la producción de tejidos de algodón, que fue lo que sustituyó a los tejidos de lana.
Por tanto, esto es un primer momento, una primera situación en la cual hay una acumulación. En segundo lugar está el ferrocarril es decisivo en la génesis del capitalismo, pero yo hice un estudio sobre el ferrocarril y estudié cuántas viguetas de madera, cuántas traviesas de madera habían sido necesarias para... Bueno, a mí me gusta hacer estas cosas, ¿no? Entonces yo cogí y dije, a ver, cuando en 1870 y algo ya había 8.000 kilómetros de ferrocarril, no entré en los de vía estrecha, que había bastantes, en los de vía normal, si calculamos que cada traviesa estaba a 40 centímetros, ¿cuánto esto? Y esto salió al 95% de los bosques. Entonces, para conseguir esta madera, que luego se convertía en traviesas, era necesario la privatización de los bosques, porque el derecho consuetudinario ligado al comunal impedía la saca masiva de la madera, es decir, el derecho consuetudinario se lo permitía extraer la cantidad de madera que fuera necesaria para construir las casas o, en algún caso, para pagar algún bien, como pudiera ser sal o hierro, pero eso, coger bosques y cortar, y me salió una cantidad asombrosa de millones, cientos de millones de árboles que eran destruidos. Si eso sumamos un ferrocarril que consumía enormes cantidades de leña, porque la caldera es verdad que consumía carbón de la mina, pero solo en determinadas condiciones, porque lo primero que había es cargarle con leña. Entonces, eso explica perfectamente el arrasamiento de los bosques que suceden a partir de 1860. Esto originó un elemento decisivo que incluso hoy lo estamos sufriendo, que es un país sin árboles. Por ejemplo, Castilla es un país sin árboles en el cual el clima cambia, el clima se hace más seco porque donde no hay árboles no llueve y donde no llueve no hay arroyos, y entonces el clima se hace más seco y los rendimientos de la agricultura y también de los pastizales decaen mucho. Por lo tanto, la desamortización puso en marcha un conjunto de causas-efectos que crearon una sociedad crecientemente empobrecida. Hay un estudioso, que no es nada radical, que dice el proceso de desamortización fue la mayor destrucción medioambiental de la historia de España. Uso la palabra España en el sentido, repito textualmente a este autor, ¿no? Y esto es así por la destrucción de los bosques y también por la conversión de muchas de estas tierras en tierras de cereal para la exportación, porque también el ferrocarril permitía que, por ejemplo, en los terrenos trigueros de Valladolid, pues pusieran una gran cantidad de trigo que luego era exportado, pues digamos, por Santander, ¿no? Y entonces esta agricultura de exportación es lo que creó el paisaje desertizado propio de Castilla. Ahí es muy bonito, una vez asistí a una charla de un señor, de un erudito local, en un pueblo de Burgos, que le explicaba, del sur de la provincia de Burgos, que está muy deforestada, cómo lo que se veía en Castilla, este paisaje árido, seco, destrozado, solo tenía 100 años o 150 de existencia, porque antes no era así. Y entonces esto me inspiró para, en mi libro este de aquí, que hay un capítulo que se llama Bienes comunales en Castilla, es coger algunos pueblos y ir explicando a partir de los estudios de eruditos cómo las grandes dehesas que estaban llenas de arbolados, cómo fueron primero particularizadas por el Estado, luego vendidas, y cómo al cabo de 30 años, donde había habido un gran arbolado de robles, quejigos, encinas, fresnos, acabó habiendo un terreno cerealista que funcionó 10, 12 o 15 años, luego después se erosionó y muchos de estos sitios, las tierras más pobres, de menos profundidad y tal, pues se acabaron erosionándose, ya no hacían rendimientos, y hoy son estas tierras que no sirven para nada, cuando en tiempos tenían una eficacia productiva, además de una eficacia estética y también una eficacia hídrica, puesto que los árboles producen agua y si quitas los árboles pues tienes un problema con el agua, como ahora estamos viendo. El objetivo nuestro, ya para acabar, pues es hacer una reivindicación y una demanda del comunal y de lo comunal en la medida que podamos y crear un movimiento primero de concienciación y segundo de movilización. No queremos quedarnos solo en charlas eruditas o más o menos eruditas y nos gustaría que la gente se pusiera en marcha, repetir esto, por eso se hizo el curso de comunal. Nuestros medios son muy limitados, pero hacemos lo que podemos, ¿no? Y entonces creemos que el comunal moviliza mucho a la gente, porque no solo lo moviliza económicamente, también emocionalmente, porque siempre es algo
que queda ahí en el fondo, algo que han hablado los familiares, los abuelos, los tíos, lo que sea, ¿no? O algo que se ha leído en un libro de historia local. Para la gente joven pues significa muy poco, y para el urbanita medio significa nada. Nosotros queremos llegar a las ciudades y a las áreas industriales y explicar que la historia es como es y que el comunal forma parte de la historia de los pueblos ibéricos, y eso tiene que ser dicho y explicado. Y en algún momento, pues incluso si hay luchas, que las hay, y resistencia en determinados pueblos, pues ir allí a ayudar, a echar una mano, a colaborar, que nosotros sepamos. Hay conflictos por el comunal, pues en algún pueblo de Huelva ya está la lucha allí planteada, lo ha habido fuerte en algún pueblo de Toledo. Hay también aquí en algún pueblo de Guipúzcoa, por cosas que nos han contado, y irán apareciendo, porque hasta ahora, pues como el comunal no tenía ningún prestigio, pues la gente que veía que le robaban el comunal, pues no decía nada, porque decían, bueno, pues ¿qué voy a hacer yo solo aquí? ¿O qué vamos a hacer los vecinos del pueblo? Explotará gordo la lucha contra la introducción de los aerogeneradores, porque es una infamia lo que se está haciendo, es una barbaridad, todas estas tierras destruidas. Y entonces, pues quizá en un poco de tiempo, en un par de años, tengamos un movimiento potente que recupere lo comunal y recupere el comunal y rehaga lo comunal. Así que me atrevo a pediros que penséis en constituir algunas formas colectivas aquí en vuestro pueblo e individuales de acción comunitaria, tanto de defensa del comunal, que todavía exista, que es posible. Yo no conozco, es la primera vez que estoy aquí en Oñate, pero posiblemente exista. Entonces, cuando aparezca alguna sombra privatizadora, que puede venir de muchos sitios, por ejemplo, de la Diputación Foral de Guipúzcoa, como nos han contado en algún pueblo de Guipúzcoa, o bien puede venir pues, de alguna tropelía, que haya por ahí alguna gran empresa de estas así de tecnoenergía de última generación, ¿no? Entonces, pues primero defender lo que hay. En segundo lugar, recuperar la memoria de lo que hubo, de qué terrenos eran comunales, qué empresas, qué ferrerías, qué hospitales. Había bastantes hospitales, había mesones, como os he dicho antes, y otros muchos sistemas de ayuda mutua y cooperación. Y luego, pues en tercer lugar, recuperar lo comunal. Esto requiere todavía mucho estudio. Hay otra cuestión más, que es, ¿puede servir los principios de una economía comunal para responder con criterios contrarios al capitalismo en la sociedad actual? Yo creo que sí, perfectamente. Es decir, aunque hay un abismo, porque las sociedades del pasado eran sociedades del pasado y las sociedades actuales con la tecnología compleja y todo esto, pero los principios son válidos, solo hay que extraerlos, es decir, hay que extraerlos de lo que fue el comunal del pasado, comprender sus principios fundamentales, para luego esos principios aplicarlos a las condiciones tecnológicas y económicas de nuestra época. Porque necesitamos, resistir al capitalismo, combatir el capitalismo y eliminar el capitalismo, porque ha entrado ya en una fase de destructividad extrema. No quiero extenderme en esto, pero tengo datos muy sólidos de que todos los modos de hacer el trabajo asalariado, que es una forma de trabajo no libre, trabajo semiesclavo o trabajo esclavo, pues se han creado como una espiral de destructividad en toda la humanidad, no solamente aquí en los territorios estos, sino en toda Europa. Por ejemplo, en Alemania las cosas están muy mal, en China están pésimamente, en Estados Unidos no digamos, etcétera. Entonces, ¿cómo recuperar la noción de trabajo libre, de trabajo que sea un trabajo de calidad, que nos permita vivir de él, pero al mismo tiempo disfrutar del trabajo, porque el trabajo es un don? El trabajo, no solamente el trabajo libre, no solamente crea los bienes necesarios, sino también crea al ser humano de calidad superior. Sin embargo, el actual no, el actual nos degrada, nos convierte en autómatas, en personas pues con una vida muy triste, y que pues el ir al trabajo a veces es como un tormento, ¿no? Es lo que yo llamo el infierno de la producción asalariada. Hoy vivimos en un infierno de la producción asalariada. Bien, vamos a ver cómo somos capaces de establecer un sistema para escapar del infierno, ¿no? O por lo menos ir dando pasos para escapar de él. Y esto es todo. Si os atrevéis a hacer algo, cuando lo hagáis, pues quedamos a vuestra disposición. Nosotros ya llevamos tiempo con estas cosas, aunque nos hemos organizado más o menos en lo que va de año, pero bueno, la preocupación por el comunal y todos estos asuntos pues viene muy de lejos, como podéis ver, e incluso queremos incrementarlo y dar un salto a otros países, por ejemplo a Portugal. También
Parece que quizás se puede hacer algún actito en algunos lugares del centro de Portugal como este, también en territorios del Estado francés, donde el comunal ha sido potente, en Italia. Bueno, el comunal es un rasgo de identidad de Europa occidental que tendría que recuperarse y recuperar una cultura europea común y al mismo tiempo una cultura de cada uno de los pueblos para resistir a la Europa de los Estados, que es la Unión Europea, y construir una Europa de los pueblos. Pues nada más. Carpenic, ¿alguien tiene preguntas? ¿Quiere comentar algo? Y lo podéis hacer en euskera o en castellano, ya le traducimos a Félix. Yo tengo una pregunta. Te quería preguntar, el tema de la Iglesia con respecto al comunal, ¿qué papel tenía, si es que lo tenía? Bueno, vamos a ver, la destrucción del comunal se hace a partir del Estado. Son las instituciones estatales las que van promulgando leyes. Luego hay leyes que privatizan las propiedades de la Iglesia, pero eso son otras leyes. Por eso nosotros hablamos de desamortización civil. Es decir, la desamortización civil es de acuerdo a decretos, a normativas, ya existe en el siglo XV. Por ejemplo, hay un estudio muy interesante de la privatización de comunal en Sevilla en el siglo XV. Fíjate si esto viene de lejos, ¿no? En Castilla, la rebelión de las comunidades, aunque es un asunto que se ha manipulado mucho por los historiadores, tenía un componente muy fuerte de defensa, no solo del comunal, sino de las formas comunitarias de vida. De ahí los comuneros de Castilla. Lo que pasa es que luego la historiografía decimonónica lo volteó todo y convirtió aquello en no se sabe qué cosa rara, ¿no? Pero aquello eran los comuneros de Castilla. Comuneros son los que comparten comunalmente un producto, entonces, un bien, ¿no? Entonces luego existía la desamortización eclesiástica, que bueno, en realidad no fue tal, fue un pacto entre la Iglesia y el Estado, por la cual la Iglesia cedía al Estado los bienes y el Estado los vendía, y a cambio de eso el clero se convertían en funcionarios del Estado que cobraban un sueldo. Es decir, de la misma manera que, por ejemplo, un maestro o un militar cobraba un sueldo, a partir de las leyes desamortizadoras de la Iglesia, el clero, los sacerdotes y todo esto cobraban un sueldo. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba esto? El concordato de 1851, firmado entre el Estado español y el Vaticano, aceptó plenamente toda la legislación desamortizadora eclesiástica que había hecho el Estado español. Si se llegó a un acuerdo, decir, vale, pues os quedáis con las tierras y con todo esto, y a cambio vosotros, es decir, el Estado, tenéis que mantener al clero. Y entonces había una cosa que en el siglo XIX se llamaba presupuesto de culto y clero. Entonces, en los gastos estatales había presupuesto de culto y clero, y era lo que se entregaba tanto al clero secular, o sea, al clero parroquial, como al clero regular, los que estaban en los conventos, para su supervivencia. Pero eso es un asunto que fue en realidad un pacto, yo creo que, claro, y sin embargo eso no tuvo nada que ver con esto, que era los dañados eran los vecinos, la comunidad popular en todo esto, ¿no? Y bueno, como no se llevó hasta el final, porque en unos pueblos resistieron mucho, en otros pueblos pues no convenía porque nadie se quiso quedar con las tierras que el Estado había privatizado, pues se fueron salvando trozos, y esos son los trozos que todavía sobreviven, ¿no? Pero sobreviven en precario, porque hay vamos a ver, salió una especie de, ¿cómo diría yo? Pues de texto escrito por un ministro de 2010, o sea, de 11 años, en donde decían que los bienes comunales todavía existentes, el Estado español tenía la voluntad de venderlos todos para recuperar 21.000 millones de euros, que era lo necesario para pagar la deuda estatal, ¿no? Entonces esto yo recuerdo que me alarmó, ¿no? Y entonces escribí bastantes artículos, luego no lo ejecutaron, pero el texto existe, es decir, era un ministro, del ministro que estaba en la época, no me acuerdo quién era, si era del PSOE, yo creo que era un ministro del PSOE, ¿no? Y entonces fue como un globo sonda a ver qué decía la gente, y la verdad es que no hubo muchas respuestas, solo fuimos y dijimos que era una enormidad, que era una barbaridad, pues 3 o 4 personas, yo creo, ¿no? Y entonces todavía no se ha hecho, pero no se ha hecho a lo grande, porque ellos lo que quieren es repetir el proceso de, pues volver otra vez a enviar funcionarios y volver a decir, nos quedamos con todo.
¿no? Mientras que lo que se ha ido haciendo en estos 10 o 11 años transcurridos es la venta a pequeña escala. Es decir, un ayuntamiento coge y se aprueba, la Diputación se apropia, la Diputación por otro lado, un señor que lleva tiempo allí cultivando unas tierras que no son suyas y él bien sabe que son comunales, llega un día y las escritura como propias. ¿Cómo? Pues llega y ya al catastro y dice, estas tierras son mías, pero es que yo nunca he tenido títulos de propiedad. Si eso se admite, pues las privatiza. Y si no hay nadie en el término que diga, eso es mentira, esas tierras son comunales porque tal y porque cual, ¿no? Entonces, el comunal existente cada vez se va reduciendo, ¿no? Y quizá con la crisis fiscal del Estado actual vendan lo que quedan, ¿no? Yo no conozco a día de hoy ningún proyecto para venderlo mañana o pasado, pero es una espada de Damocles que en cualquier momento pueden ejecutar, ¿no? Y pueden eliminarlo todo. Entonces esto pues sería, digamos, la terminación de un periodo histórico que ha sido muy importante en la historia de la península ibérica, no solamente lo que hoy forma el Estado español, sino Portugal. En Portugal yo estuve por allí para una cuestión de una charla y tal, me acuerdo que alguien me regaló un libro en portugués sobre un especialista en comunal de Portugal y, bueno, se llamaba Agostinho da Silva, ¿no? Y luego está un clásico que es un estudio del comunal en el norte de Portugal, firmado por Jorge Díaz. Este libro es un libro que se ha leído mucho en Europa porque está muy bien hecho, es un libro de 1936, ¿no? Y bueno, a mí me costó conseguirlo, pero lo tengo en una edición fotocopiada y él va explicando y él toma como centro, él era un sociólogo avanzado, un pueblo del norte de Portugal que se llama Vilariño das Furnas y él lo estudiaba muy bonito, muy perfecto y luego consiguió que fueran allí una gente hicieran un documental en forma de película, ¿no? Y esa película existe en internet, yo la he visto una vez pero otra vez la intenté encontrar y no di con ella, ¿no? Entonces, pues sería como un renacimiento de lo comunitario y lo colectivo a escala europea, que es uno de los proyectos que, bueno, pues esperemos que salga adelante. Félix, tú decías, te he escuchado alguna vez, o te he escuchado varias veces decir que el comunal, por ley, es inalienable, inembargable y no prescribe. Sí, eso es lo que dice la Constitución española, nada menos. Realmente tienen un morro terrorífico, ¿no? O sea, como es inalienable, pero no lo habéis quedado. Inalienable es aquello que no puede ser vendido, o sea, y es inembargable, pero ¿qué habéis hecho? Primero lo embargáis y luego lo vendéis y encima tenéis la jeta de decir en uno de los artículos de la Constitución española que no se puede hacer eso, pero entonces, ¿en qué quedamos, no? Realmente la desvergüenza de las instituciones estatales españolas no tiene límites, ¿no? Porque por lo menos se podían callar, ¿no? Y es así, pero es solo así de palabra, porque todo el proceso desamortizador es la negación de eso, ¿no? Entonces, pues ya vemos cómo las palabras y los actos van divorciadas, ¿no? En realidad, lo único que puede defender el comunal que queda, incluido su carácter degenerado, es la acción combativa de la gente. Porque en los Llévenes de Toledo se intentó hacer por procedimientos legales, poniendo una demanda, exigiendo al Estado español que devolviera los bienes comunales expropiados de los pueblos de allí, de los montes de Toledo y tal, y no sirvió absolutamente de nada. Ellos perdieron el pleito, se gastaron un dinero, tuvieron que hacerse cargo de las costas del juicio y salieron bastante mal, ¿no? Porque son pleitos que hay que sacar un montón de papeles antiguos, se requiere contratar especialistas en documentación antigua y les costó muy caro, ¿no? Yo ya me lo suponía, yo he seguido ese pleito, se ha mantenido durante 15 años y yo lo seguía, se publicó algún libro o 2 libros en concreto y cuando salió la sentencia pues dije, bueno, era lo esperado era esto. Entonces es necesario una mentalidad combativa, lo que pasa es que a la gente pues le da un poco de vértigo la combatividad, creen que poniendo pleitos y demandas y tal, pues se consigue algo. La verdad es que no, porque las leyes desamortizadoras son muy claras y tasativas. Claro, ¿qué dijo la jueza,
la jueza que dictó la sentencia está allí en Toledo, porque dijo, mira, aquí hay una ley, esta ley es la que se aplicó y es que no hay más que hablar. Entonces esa ley pues se aplicó a estas tierras, los procedimientos del papeleo son legítimos, se estableció con claridad cuáles eran las partes del término municipal que eran convertidas en bienes nacionales y luego en qué momento se sacó a la subasta. Aquí no hay ningún problema y ustedes pues no tienen ningún derecho a nada, punto final, ¿no? Entonces, eso significa que hay que ir con otros procedimientos. Yo creo que si los vecinos allí hubieran abordado el problema a través de la combatividad y a crear, que es lo que yo quiero, como un agravio histórico, es decir, no se trata de que nos den mañana el comunal, sino tener siempre esa agravia y decir, nos lo robaron, vamos a enseñar a la gente de la comarca que nos lo robaron y mantener eso como elemento de presión año tras año, ¿no? Y entonces aprovechar momentos especiales para reivindicarlo, para exigirlo, para... ¿sabes? Porque, claro, ellos se metieron en eso y luego además, que yo sepa, acabaron muy desmoralizados y no han querido, ya no quieren saber nada de esto, ¿no? Por tanto, pues... incluso hay algunos elementos de la legislación, como explico en el curso, que son positivos, porque dicen que la titularidad del comunal no es de los ayuntamientos, sino de los vecinos reunidos en junta. Y esto es importante, ¿no? Esto es muy importante y esto lo dice la legislación actual. Debieron de estar, el día cuando escribieron eso, debían de tener un momento de lucidez raro, ¿no? Porque para escribir una cosa tan verdadera que responde al derecho constitucional, pues no sé, aquel día debían de estar en un momento de éxtasis, ¿no? Porque en general las cosas que hacen siempre en el terreno legal pues son verdaderas atrocidades, ¿no? Pero eso está bien porque es así exactamente, y en algún caso me consta que esto se ha planteado diciendo el ayuntamiento se retire. Yo sé de un caso en un pueblo de Burgos donde había 2.500 hectáreas de tierras de pastoreo de calidad, no de pastoreo malo, y entonces el ayuntamiento metía vacas y las arrendaba, y entonces los dueños de las vacas, no vacas de leche, sino vacas de carne, pues pagaban un canon, y el canon se lo quedaba porque si el ayuntamiento o la gente del ayuntamiento, vete tú a saber, ¿no? Entonces, cuando un cierto movimiento vecinal dijo que eso no era legal, que el ayuntamiento no podía arrendar el pasto del comunal del pueblo, sino que eso correspondía a los vecinos reunidos en asamblea, pues consiguieron que el ayuntamiento, sin acudir a pleitos, dejara de hacerlo. Es decir, el ayuntamiento dijo, vale, tenéis razón, venga, se retiren las vacas y ya los vecinos los que gestionan esto. Y desde entonces lo gestionan ellos. Lo que hacen sencillamente pues, es quedarse con la cantidad monetaria que pagan los ganaderos por arrendar, porque ya en el pueblo pues no hay vacas, y entonces son unos ganaderos, pero eso, en vez de ir al fondo del ayuntamiento, se los quedan los vecinos directamente. Y luego, pues que yo sepa, o bien se usa para trabajos y actividades de beneficio a la comunidad, o bien se reparte por familias o por individuos, eso ya no sé cómo lo hacen. Y bueno, esto es interesante, ¿no? Un sitio muy interesante de funcionamiento del comunal perfectamente son la tierra de Pinares en el norte de Soria. Eso es modélico, si alguna vez queréis ir por allí, a todo eso funciona como funcionaba en la Edad Media, y entonces se sacan los pinos, se sortean los pinos entre el vecindario de las aldeas y a cada cual le puede corresponder tantos pinos, de pino silvestre de gran calidad, a veces hayas también y a veces robles, y a cada cual le puede, en determinados momentos, si el precio de la madera está alto, le puede corresponder una cantidad muy interesante, ¿no? Pongamos que si se cortan 300 pinos y hay 50 casas, pues corresponde a cada cual 6, ¿no? Se sortean, se hacen un procedimiento de sorteo elemental y cada cual sabe cuál es su pino y luego los vende. Ahora ya se venden cooperativamente, es decir, esos pinos se venden cooperativamente entre todos y se reparte el fondo. Esto ha hecho que esta zona de Soria pues tenga siempre un nivel de vida mucho más alto que la zona sur de la provincia, que es la mía, y en la cual, pues como aquello se deforestó ya hace mucho, pues no hay nada, y entonces no hay nada que repartir, ¿no? Entonces, estas son pequeñas cosas que la gente la debería saber, porque en alguna ocasión yo he conocido que era interesante lo que se pagaba por los pinos. Pero
Claro, también sucede una cuestión. El derecho constitucional no se permite, por ejemplo, coger todo el pinal y arrasarlo todo y cada uno llevarse un pico de dinero a casa. Eso no lo permite. Siempre tienen que hacerse según criterios muy rigurosos, cuántos pinos o cuántos robles o cuántas hayas se pueden sacar en un año sin que ello afecte al bosque, porque se supone que los bienes comunales no son propiedad de los actualmente vivientes, sino son de los que han sido, de los que son y serán. Y esto es así. Es decir, tiene que ser que duren para la generación siguiente y la siguiente y la siguiente y la siguiente. Por lo tanto, no puede hacerse un uso destructivo de eso. Ha habido casos en que sí se ha hecho, a mí me han contado en algún pueblo de León que se juntaran en una aldea las 6 o 7 casas abiertas y dijeron, mira, aquí tenemos pues me parece que era un hayedo, pues nos han ofrecido los madereros tanto, aquí hay 4.000 hayas, pues vamos a venderles las 4.000 hayas y tal, ¿no? Esa cuestión es total, además de ser inmoral y repugnante, es contrario al derecho comunitario, porque olvidan que esas hayas no son suyas, ellos solo pueden coger una parte. Y entonces, cuando se reúne el Concejo Abierto, pues se comisionaba, solía ser a 2 personas que recorrían el monte durante una semana decidiendo cuántos árboles podían sacarse ese año y se marcaban. Es decir, se hacía una marca con... Yo donde lo he visto, pues se hacía con un spray de pintura, o a veces con brochas, se llevaba un cubo y se marcaba, ¿no?, con una cruz. Y luego entraba ya la gente, se explicaba en la reunión concejil dónde estaban, en qué paraje estaba, si el bosque era grande, luego entraba la gente con las hachas, ahora ya con las motosierras y se sacaban los árboles, ¿no? Pero que yo sepa, en el norte de Soria se sigue respetando el principio de el bien para las generaciones futuras. Y eso, si no es así, pues entonces son unos inmorales y es una gente que no merece la pena ni mirarles a la cara, ¿no? Pero bueno, de todo hay en la viña del Señor, ¿no? Pero la legislación pues dice lo que quiere, ¿no?, y hace lo que quiere, pero en algunos casos podemos apoyarnos en ella, ciertamente, aunque poquito. Como resumen, podríamos decir que la privatización del comunal es ilegítima. Sí, claro, sí, incluso en sus propios términos. Ya esta amiga ha dicho eso de inembargable, inalienable y no sé qué, todos esos criterios. Sí, esa es la definición clásica de comunal, ¿no? Pero esa definición es negada, ¿no? Es algo que está... Es decir, mirad, por ejemplo, las minas de hierro de Vizcaya. Las minas de hierro de Vizcaya, según el fuero, eran un bien comunal que solo podía ser utilizado por la gente que era del territorio, por los vizcaínos, ¿no? Entonces, cuando se hace la abolición foral, entonces eso queda a merced se privatiza y luego queda a merced de una explotación capitalista. Es decir, lo que se hace con el hierro, como sabéis, es venderlo a Inglaterra, una parte fundamental, un hierro de calidad superior, el mineral de hierro de Vizcaya era maravilloso, y otra parte pues luego se empezó en los Altos Hornos y tal, de allí de la ría y tal. Pero claro, ¿qué ha sucedido? Pues que las minas están agotadas, ¿no? Eso es Pero claro, allí se hacía por criterios estrictamente capitalistas. Incluso cuando el problema de las guerras carlistas, claro, cuando el carlismo se negaba a la abolición foral y al establecimiento de la legislación española, de las constituciones españolas, en parte había detrás de esa idea. La idea era que los bienes de un territorio eran de la gente de ese territorio, pero que ese territorio lo tenía que usar como valores de uso y no como valores de cambio. Bienes para vivir y no bienes para enriquecerse. Eso era el criterio fundamental. Bienes para vivir y no para enriquecerse. Eso se hacía igual con las salinas. Una amiga estaba hablando antes a la entrada, me decía que por aquí en un sitio cercano hay salinas. Las salinas hoy tienen poco valor, pero si nos retrotraemos hace 500 años tienen mucho valor, primero para la sal de alimentación humana, la sal del ganado y la sal como conservante decisivo, ¿no? Entonces las salinas estaban muy reguladas. En algunos casos se las apropió el Estado castellano. Hay muchas salinas de Castilla que eran propiedad del Estado, ¿no? Había una intervención real y se lo quedaban, pero en otras partes eran comunales. Aquí hay un caso de salinas comunales muy bonito, que es en Álava, en Salinas de Añana, en el pueblo, allí había una explotación comunal, y entonces se partía de la idea que no se iba a hacer una explotación masiva. Es decir, no se puede hacer en Salinas de Añana, meter allí camiones y cargar todo de sal y hasta agotar la salina. Eso no es previsible, no es aceptable, no es algo que quepa en la mentalidad.
porque la mentalidad del derecho consuetudinario considera a la totalidad de los humanos que han vivido, viven y vivirán. Entonces el argumento es: si nuestros antepasados no hicieron esa explotación destructiva, nosotros no podemos hacerla porque nosotros somos continuistas con las generaciones anteriores. Esto es muy importante también porque ahora el carácter despiadado del capitalismo hace que no importe nada ni los que vendrán detrás ni los que han venido antes que nosotros, sino lo único que importa es el beneficio aquí y ahora. Y eso explica a veces que cuando vamos a las iglesias vemos la importancia que en ellas tenían las tumbas o en los cementerios, ¿no? Pero porque a la gente que vivía en un mundo comunitario, sus antepasados eran presentes. Ahora mismo ya está desvalorizada la idea de nuestros antepasados, a la gente se la entierra de cualquier manera, la idea de la muerte está adulterada, se considera como un acto sucio o yo que sé qué, y no se tiene en cuenta que la muerte es un momento de la vida, ¿no? Y entonces antes no, porque como había ese criterio del derecho comunitario de la cultura popular, pues quienes habían venido antes eran tan reales como los que vendrían después, porque eso era lo que... Y entonces había un gran respeto por los muertos, por los antepasados, y se manifestaba pues en el cuidado que se tenía en los cementerios, en el tiempo que se estaba recordando a los difuntos. Todo esto hoy se ha perdido, pero en parte porque se ha perdido con la pérdida del comunal la noción de la continuidad generacional. Pues igual por hoy es suficiente, ¿no? Pues nada, muchas gracias, Félix. Es que recasco. Un placer.